nosotros Raúl Sor, que nos encanta, analista internacional, un hombre que siempre está muy enterado de lo que está pasando a nivel geopolítico y por eso queremos conversar con él esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte con nosotros, Raúl, esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias y muchas gracias por esa introducción tan halagueña. No, gracias a ti. Bueno, estamos preocupadas, preocupadas en el mundo entero, creo yo, por lo que está pasando, ¿no es cierto?, en este conflicto que tiene larga data, ¿verdad?, entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos, podríamos decir, ¿verdad? Y que, como bien decía Jaime, a propósito de los pueblos, lo que nos preocupa son los pueblos, más que otra cosa, ¿no? Y lo que está pasando ahí. Partamos por esta invasión que está haciendo Rusia a Ucrania, a pesar de que yo creo que Occidente no creyó nunca que finalmente Rusia iba a cumplir esas amenazas, que se iban a quedar en unas amenazas, ¿no? Y que Putin más bien estaba haciendo una bravata. Sin embargo, sí sucedió y ya sabemos que en Kiev, ¿no es cierto?, hay alarmas de bomba, la gente ha tenido que ir a refugiarse, la capital está siendo, ¿no es cierto?, sufriendo, digamos, esta invasión militar. Cuéntanos, Raúl, ¿en qué momento sucede esto? ¿Por qué finalmente pareciera que estuviésemos a puertas de una tercera guerra mundial, que es lo que se conversa? Sí, bueno, para no ser alarmista, me parece que Exacto, gracias. es bastante exagerado hablar de una tercera guerra mundial. Lo ha dicho el presidente ucraniano, pero es una forma de expresar su nivel de alarma, su temor. Esto es una situación bastante acotada en términos que Estados Unidos, que normalmente es muy agresivo y muy, digamos, traza las líneas rojas muy tempranamente. En este caso, el presidente Biden, con prudencia, pero más que con prudencia, con mucho realismo, advirtió ya hace más de un mes que Estados Unidos no se involucraría con tropas terrestres en el conflicto. Y bueno, uno sabe lo que han sido los conflictos anteriores, cómo Napoleón fue derrotado por lo que se ha llamado en la literatura el general invierno. En estos momentos están en invierno en esa región del mundo. Los nazis, la Alemania nazi, sufrió tremendamente por las condiciones climáticas y un conflicto que se desarrolla en las fronteras de Rusia, es decir, uno de los factores, aparte del climático, que es decisivo en cualquier conflicto, es el logístico, es decir, cómo tú llevas todos los aperos, las armas, las municiones, las tropas, la sanidad para las tropas al frente de batalla. Bueno, para Rusia las líneas de abastecimiento son casi nulas, están al lado. Esto era parte de la Unión Soviética, Ucrania, y por lo tanto para Rusia las líneas son muy cortas. En cambio, para Estados Unidos y para muchos países europeos serían líneas muy largas, y eso es determinante, eso se ha visto en todos los conflictos. Un factor determinante en las victorias o las derrotas en los conflictos modernos son las líneas de abastecimiento y cuánto los costos que ellos tienen, y no me refiero solamente a los costos económicos, sino que los costos en hora, en tiempo, la velocidad con que tú puedes tener todo lo que tú necesitas es determinante a cómo te va a ir en el campo de batalla. Bueno, dicho eso, Estados Unidos con realismo dijo, no, acá nosotros no entramos, ninguno de los países europeos, miembros de los 27 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha señalado que está dispuesto a colocar sus soldados, si están dispuestos a movilizar sus fuerzas, sus armadas, sus fuerzas aéreas, pero fuera de Ucrania, porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Y esa es la raíz realmente del conflicto. Si Ucrania podía o no pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que básicamente agrupa a todos los ejércitos, a todos los gobiernos de Occidente. Raúl,
buenas tardes, ya, no, buenos días No, todavía, buenos días todavía todavía, buenos días. todavía. Hoy Voy, las voy a, 11:11. voy a tratar, porque yo he leído algunos libros de Raúl y la verdad es que le tengo mucha admiración, así que voy a tratar de ser muy sobrio, pero de alguna forma esta idea de justamente la pertenencia de Ucrania, la posible pertenencia de Ucrania a la OTAN, algunos analistas han planteado que esto es lo que ha generado el conflicto, en definitiva, ¿no? De parte de Putin. Muchos analistas yo he podido observar que construyen esta conflictiva como que se tratara casi de una revitalización de la Guerra Fría. Yo escuché un análisis que hiciste ayer, si no me equivoco, bastante interesante, que rompía con esta lógica que yo he escuchado a miles de analistas, porque por un lado se nos olvida que el presidente de Ucrania es un tipo de extrema derecha y tendemos a leer a Putin Como si casi fuera de izquierda. como si fuera de izquierda, cosa que no es. ¿Cómo podemos observar este conflicto entendiendo que está ajeno a la Guerra Fría realmente y que nos obliga a tratar de entender una nueva lógica geopolítica y política, también incluso psicopolítica, hoy día? ¿Cómo lo ves esta situación donde efectivamente las izquierdas y derechas están ajenas a la Guerra Fría? Sí, no completamente, coincido con tu planteamiento. Esto no es una situación clásica, acá hay otros factores de tipo cultural histórico. Putin escribió hace poco un largo ensayo señalando que Ucrania era parte de Rusia, que no era un Estado, que no tenía una historia que ameritaba su independencia y que eran parte de Rusia, que son un pueblo eslavo que comparten con ellos la religión, buena parte de la lengua, y que los lazos del desarrollo de Rusia está íntimamente vinculado a Ucrania y que Ucrania debía volver a estar a integrarse con Rusia. Por lo tanto, hay todo este tipo de fenómenos emocionales. Lo vimos también en la ex Yugoslavia. Exacto. El conflicto por Kosovo Exacto. era en parte porque para los serbios Kosovo era su raíz histórica, es decir, acá pesan muchos factores. Y, por ejemplo, si tú te preguntas por qué el conflicto de las Malvinas, saltando, Sí, ¿por qué es tan qué buen importante las punto. Malvinas para Argentina? Bueno, Argentina tiene territorio en demasía, es decir, tiene todo el territorio que quiere. Las Malvinas se dijo que tenía petróleo, todavía no sacan nada de allí. Bueno, Y imagínate. no ha demostrado un interés económico. Sin embargo, emocionalmente, Exacto. para los argentinos, las Malvinas son argentinas y esta era una reivindicación histórica. Claro. Y bueno, así se construyen las mitologías y las creencias y los sentimientos del pueblo. Y para los británicos era lo mismo. Este es un territorio que incluso los británicos antes de la guerra estaban pensando en cómo descolonizar y entregar Malvinas, querían hacerlo a su ritmo, pero claro, si alguien se los trata de arrebatar de las manos, bueno, reaccionaron y dijeron, nadie nos va a pasar a llevar de esta manera, y el orgullo nacional y la manipulación que hacen los políticos. La señora Thatcher, que era la gobernante en aquel Exacto. entonces, hizo muy buen uso de esta situación. Y, por ejemplo, en el caso de Putin hoy día tiene altos niveles de popularidad, pero hace 2 años las encuestas en Rusia tienen limitaciones, pero igual no reflejan algo. Hace 2 años tenía un 30% de popularidad y hoy día tiene más del 60%. Es decir, el sentimiento nacional, el orgullo nacional es importante. Esto no quiere decir que el pueblo ruso esté a favor de la guerra con Ucrania, de ninguna manera, pero es un dado histórico, siempre ha sido así, y muchos analistas e historiadores siempre han señalado que si tienes problemas en casa, no hay nada mejor que generar un foco de atención externo para unificar al pueblo y, digamos, crear una sensación de unidad nacional, porque claro, cuando hay una amenaza contra tu país, los ejes de análisis cambian y también hay una manipulación permanente por parte de los gobiernos
de este tipo de situaciones. Por ejemplo, incluso hoy día en Gran Bretaña, tú ves como Boris Johnson está a la cabeza de Occidente, por así decirlo, contra lo que está pasando, contra la invasión de Rusia, pero para Boris Johnson esto le vino como anillo al dedo. Él estaba tremendamente horquillado Claro. por las famosas fiestas que tuvo. Exacto. Claro, claro que sí. Durante la pandemia, claro. Claro. Dando las gracias ahora. Y no lamentablemente, sí, es cierto, ¿no? Nuestro público está muy contento de tenerte acá, Raúl. Muchas gracias por estar esta mañana, insisto. Raúl López Es Nebreda. recíproco. Muchas gracias. Dice, la opinión de Raúl Sor es un gran aporte para entender el conflicto. Gracias por invitarlo. Y hay un par de preguntas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Sagol 3 puntos dice, estimado Raúl, mis respetos. Der Spiegel, que es un medio de comunicación, presentó antecedentes... Alemán. Exactamente. Presentó antecedentes que demuestran que Occidente sí adquirió compromisos de no expansión al este, asunto que con descaro niegan. ¿Qué piensa al respecto? Creo que quien hace la pregunta tiene toda la razón. A Gorbachev se le dieron garantías de que la OTAN, que esta tremenda alianza militar occidental, no se iba a expandir hacia el este. Exacto. De hecho, la Unión Soviética tenía una alianza militar equivalente, más débil, pero equivalente a la OTAN, que era el Pacto de Varsovia. Exacto. Bueno, se acabó la Unión Soviética, se acabó el Pacto de Varsovia, y los rusos empezaron a preguntar, bueno, ¿y por qué sigue la OTAN? Nosotros se desmanteló todo, y ustedes siguen no solamente con la alianza, sino que cada país que salió de la órbita soviética lo tratan de incorporar, y eso nosotros lo consideramos una amenaza. Por lo tanto, estas garantías que se le dieron a Gorbachev en forma verbal no se cumplieron, al contrario, es decir, hubo un esfuerzo deliberado por expandir la OTAN hacia las fronteras rusas. Y si tú te fijas, en las primeras conversaciones que tuvo Rusia con Occidente, le mandó un memorándum por escrito y le exigió una respuesta por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, con mucha facilidad. Te quiero decir que los papeles también, ¿eh? Pero, Y es verdad, por último, y es verdad, si lo y es tienes verdad. por escrito, claro, si lo tienes por escrito, Claro. tienes más evidencia. De En todas este caso maneras. no había... Sí, A raíz de esta pregunta que me parece muy interesante, Es súper buena la pregunta. cuando, a ver, con la caída del muro, de alguna u otra manera se enarboló también el discurso de que toda la teoría marxista se tiraba por la borda y que en definitiva Lo las que hablábamos propuestas económicas vinculadas más bien a una dinámica socialista no había funcionado. Sin embargo, hoy día está muy en jaque todo lo que se establece desde el hipercapitalismo. Podría ser, y esto es lo que quiero preguntarte, podría ser que efectivamente estemos asistiendo a la necesidad de un nuevo paradigma, porque en definitiva, cuando tú planteas esto, y qué bueno que lo recordaste, cuando en definitiva el Pacto de Varsovia se rompe, por así decirlo, y la OTAN sigue existiendo, y hoy Y día expandiéndose. y hoy día se cuestiona, y además estamos en crisis económica, crisis sanitaria, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, podría ser que efectivamente estemos asistiendo a una necesidad de nuevo paradigma desde un punto de vista incluso político, que tiene que ver un poco con esto que te preguntaba al principio de la Guerra Fría, ¿no? Un cambio real, ¿cómo lo ves tú eso? tu pregunta es infinitamente compleja. Porque, claro, Perdón, pero quiero aprovecharlo. no, lo que quiero decir es que, bueno, ¿qué pasa con el proceso de globalización? Es decir, hace un tiempo atrás, cuando la globalización, hablo de una década atrás, estaba en pleno auge, se hablaba de la desaparición o del debilitamiento creciente de los estados nacionales y que las corporaciones transnacionales estaban, en muchos casos, tenían mucho mayor gravitación que los estados. Y en ese momento se hablaba de un nuevo paradigma. Por eso te digo que es infinitamente complejo, porque con pandemia y con las crisis económicas por las que se ha atravesado, se quedó en suspenso el proceso de globalización y especialmente la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de una cierta autonomía
o algún grado de autarquía por parte de los estados, digamos, para ser capaces de soportar estos quiebres de las cadenas de abastecimiento. Hemos visto las tremendas crisis en los abastecimientos internacionales. Por lo tanto, en esta situación hay una incógnita de cómo va a seguir adelante este proceso. ¿Va a retomar la globalización o estamos derivando a otra situación? ¿Se van a fortalecer los estados? La pandemia ha tenido como efecto, no deseado, pero real, que los estados se han fortalecido. En Chile lo hemos visto y estamos orgullosos, estamos muy contentos de que teníamos un estado potente y especialmente un servicio de salud estatal de primer orden que fue muy competente y nos, digamos, salvó muchas de nuestras vidas. De manera que todos estos factores gravitan en última instancia también en la política. ¿Y cómo se ordena la política? Circunstancias es algo que está por verse. O sea, ahí queda claro que después de la tremenda performance, o sea, tremenda en el sentido negativo, por no decirlo, la derrota que sufrió Estados Unidos en Afganistán, bueno, la hegemonía estadounidense ha quedado con un gran signo de interrogación. Afganistán jugó un papel decisivo en la caída de la Unión Soviética y también hoy día está muy presente en la decisión del presidente Biden de no iniciar una nueva guerra, de no entrar en una nueva aventura, y todo eso es resultado de las experiencias colectivas que van teniendo los pueblos. De manera que estamos en un punto de mucha incertidumbre a cómo va a evolucionar el mundo. Claro, y hay una diferencia, por ejemplo, cómo ha crecido China, que también es una gran potencia, ¿no es cierto? Ayer recordábamos de esta representante del gobierno chino que le encara a un periodista, ¿no es cierto? Y le dice, ¿por qué ustedes hablan de invasión cuando se trata de Rusia, pero no hablan de invasión cuando se trata de Estados Unidos? También haciendo como un análisis mediático de esto, que hay distintas miradas del conflicto geopolítico también dependiendo de qué lado es el medio de comunicación que está haciendo el análisis. También eso sucede, ¿no? Y en el mundo entero lo vemos. Hay una pregunta que me parece interesante que tiene mucho que ver con... Perdona que te haga una acotación. Sí, por favor, Raúl. Hay una frase muy famosa del presidente Roosevelt refiriéndose al dictador a uno de los Somozas en Nicaragua, ¿ya? El primer Somoza, en que dice, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Claro. ¡Qué gran frase! Vamos a acuñarla, Raúl. Vamos a acuñarla. Vamos de pronto a decir eso. Claro. ¿Es amigo mío o no? Claro que sí. Exactamente. Bueno, en el feminismo se ve mucho también eso. Oye, Moshe Valdoyer se dice, agradezco estar vivo para ver a los Estados Unidos en clara actitud de cobardía. ¿Estaremos en presencia de un cambio de jerarquía y liderazgo en el mundo? Se pregunta, que es un poco lo que estábamos conversando recién. Se inicia la diplomacia interesada sola en la economía financiera, donde las vidas son una carga, tragedia en los valores humanos. Creo que se refiere un poco a la parte como que tiene que ver con la economía, ¿no? Y cómo Rusia tiene el gas que pasa por estas cañerías y que podría cerrar de un día para otro, y que Ucrania cobra altos impuestos porque esa cañería pase por su terreno, digamos. Entonces, Raúl, ahí es interesante lo que preguntan. ¿Estamos ante un cambio de jerarquía y liderazgo? Que era un poco de lo que tú estabas haciendo referencia, ¿verdad? Sí, claro. Estamos claramente en un cambio de liderazgo. Esto no es producto de este conflicto, sino que la derrota de Estados Unidos en Afganistán marcó límites muy claros al poderío militar estadounidense. Estados Unidos entró casi en un desfile a Afganistán en busca de Osama Bin Laden y se pasó 20 años luchando contra los talibanes. Increíble. Y salió, como lo vimos, con gente colgada de los aviones, en forma tan dramática como tuvo que salir de Vietnam. Pero en Vietnam pudieron decir, bueno, sí, pero Vietnam tuvo el apoyo de la Unión Soviética, de China. No, es decir, en cuanto... Finalmente, lo militar no es un factor determinante en la hegemonía mundial y quedó a la vista que Estados Unidos tenía limitantes, que no podía librar una guerra en cualquier lugar del mundo y pese a toda su tecnología, todos sus recursos inmensos de un país muy rico, no pudo lograr la victoria. Por lo tanto, eso, y
el auge de China, que Estados Unidos reconoce y por eso tienen un conflicto muy latente, pero muy poderoso, y Estados Unidos trata de frenar a China donde puede y viceversa. Bueno, hay un cambio de hegemonías en el mundo y hoy día claramente hay una hegemonía compartida, y si se consolida el acercamiento entre Rusia y China, eso puede terminar generando un polo, aunque yo creo que no va a ocurrir eso de manera formal, porque los chinos, Rusia sí puede ser un aliado circunstancial, pero a China le preocupa a China y no construir un polo, sino que sí, y con los rusos y con los soviéticos, China tuvo bastantes fricciones, en un momento estuvieron al borde de una guerra, de manera que ellos no se hacen muchas ilusiones frente a eso, pero sí, hay un cambio de hegemonía y vivimos en un mundo mucho más plural al que teníamos durante la Guerra Fría, en que Estados Unidos básicamente imponía las normas. En YouTube, Bae dice, gracias don Raúl por explicar la crisis entre la Federación Rusa y Ucrania. Ojalá se indique que antes de la reacción rusa hubo ataques y asesinatos de soldados y civiles por parte de Ucrania en Donetsk. Franco Carranza dice, un maestro don Raúl Sor, tremendo aporte a la opinión pública. Patti Marsá dice, si Estados Unidos tiene bases en todo el mundo, entonces, ¿no se cumple eso de las líneas de abastecimiento? Integra Helsing dice, respecto de los compromisos de no avanzar hacia Rusia con la OTAN, es factible que si los ucranianos, como ocurrió con el Euromaidan, decidieran alejarse de Rusia, es decir, su presidente prorruso salió arrancando, ¿siguen siendo válidos los acuerdos rusos tomados antes de lo ocurrido el 2014? Fernanda Vidal también se pregunta, ¿cuál será el papel de China en este conflicto? Que era un poco lo que ya estábamos respondiendo. Pero esto es interesante, ¿no? ¿Siguen siendo válidos los acuerdos rusos tomados antes de lo ocurrido el 2014? Se preguntan aquí. No, porque Rusia ha renunciado explícitamente a los acuerdos de Minsk, que establecían básicamente cómo abordar el tema de Ucrania y los temas de soberanía respectiva. Por lo tanto, Rusia se ha desentendido sobre la base de que las repúblicas independientes en el Donbass, que es la región aledaña a Ucrania, que rebeldes prorrusos han levantado, allí, digamos, según Rusia, no se han respetado los acuerdos y sobre esa base renunciaron, y eso está en alguna medida en la invasión que estamos presenciando ahora. Pero, como lo dije antes, la invasión, es decir, esta invasión, cuando uno ve cómo se está desarrollando, es decir, el Estado Mayor ruso lo preparó con muchos años de trabajo. Es decir, esto de penetrar Ucrania por una docena de puntos, operaciones aerotransportadas, las distintas, es decir, la movilización naval, en fin, es de una magnitud enorme. Claro, ellos pueden decir, cuando se hacen los ejercicios militares, es precisamente eso lo que se hace y se presenta, digamos, eso no quiere decir que se va a ejecutar, pero esto es una operación increíblemente bien planificada y por lo tanto es claro que Rusia tenía esto como una hipótesis de conflicto de primer orden y ahora la está ejecutando. ¿Qué lo precipitó? Porque yo pensé hasta el final, realmente a mí me sorprendió la invasión, yo pensé que hasta el final Putin iba a negociar con Ucrania y que iban a llegar a algún acuerdo en que finalmente Ucrania iba a renunciar al ingreso a la OTAN. Finalmente no es tan grave renunciar a algo que no tienes. Es decir, es mucho peor tener que salirse de la OTAN. Exacto. Eso sí es grave, digamos, desde el punto de vista de la imagen internacional, pero renunciar a algo que no... Es decir, no voy a ser miembro del club al cual no pertenezco, claro, no era tan terrible. Exacto. Perdón, por favor, dele. No. Es que Raúl se tiene que ir. Entonces lo iba a despedir ya. Pucha.
Pero está bien, pregunté está bien. luego. Está bien. No, pero ha sido un Grande, don agrado Raúl. conversar esta mañana. Raúl Sor, analista internacional, tremenda explicación a un conflicto que es más bien, tiene tantas aristas, ¿no? Tiene Exacto. muchos factores que podemos tomar en consideración y lo importante es tomarlos todos en consideración. Pero también me encantó cuando trató de bajar los humos y decir, no, por favor, no alarmemos, no se viene la Tercera Guerra Mundial, que eso es súper importante decirlo, es trending topic en este momento y me parece que hay que, también nosotros como medio de comunicación tenemos que tratar de bajar los miedos, ¿verdad? Claro, ser responsables por respecto a lo supuesto, que estamos exacto, y hay que ser estableciendo. responsables. Y eso nos encanta. Raúl, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros acá. El placer ha sido todo mío y déjame nada más que redondear una idea ahí, y es que son justamente los sectores militaristas, los sectores belicistas, los que en general difunden el pánico y las visiones catastrofistas, justamente porque eso le viene de perilla a los fabricantes de armas, a todos los que quieren promover conflictos. Por lo tanto, aquellos que queremos que haya el mínimo de conflictos, que haya una resolución pacífica de las situaciones y, digamos, que tenemos un sentimiento de empatía con los ucranianos, con los rusos, lo único que queremos es que este conflicto termine lo antes posible. Oye, y un placer enorme estar con ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, Un abrazo, que estés muy Raúl. bien.